instrumento de observación a un lado, instrumento de registro a otro lado. ¿De acuerdo? Para poder realizar lo que es el registro de los datos, necesitamos las dos cosas, el instrumento de observación y el instrumento de registro. La una sin la otra no tendría sentido y no se podría llevar a cabo un registro. Si tú solo tienes el instrumento y no tienes el instrumento de observación, no vas a poder hacer nada, y viceversa. Si tienes un instrumento de observación pero no tienes dónde registrar, tampoco vas a poder hacer nada. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que se suele hacer primero siempre? Lo que se hace es el instrumento de observación. El instrumento de observación lo tenemos que construir. ¿De acuerdo? Lo tenemos que construir. Acordaos que uno de los perfiles óptimos de la metodología observacional es que no podemos utilizar instrumentos estándar, ¿vale? Que lo que tenemos que hacer es utilizar instrumentos de observación ad hoc, ¿vale? Construidos a medida para aquel objeto de estudio, para lo que nosotros queremos estudiar, ¿vale? Entonces, un instrumento de observación, desde un punto de vista conceptual, van a ser como una especie de esquema teórico a modo de casillas, y como si fuese una tabla, imaginaos, luego os voy a enseñar ejemplos, donde tienes diferentes criterios, diferentes categorías. Acordaos de lo que decíamos, el criterio es la fruta y las categorías pues son pera, manzana, sandía, ¿eh? Entonces son una serie de categorías que son homogéneas entre sí y que pertenecen a cada uno de los criterios. Entonces, va a haber una serie de receptáculos donde se albergan los criterios y donde se albergan las diferentes categorías de cada criterio. Evidentemente, los criterios y las categorías van a estar relacionadas con mi objeto de estudio, ¿vale? Con aquello que yo quiero observar. Vamos a tener diferentes tipos, ahora entramos a eso, ¿vale? Por un lado tenemos eso, el instrumento observacional, que va a ser una construcción teórica que vamos a hacer nosotros. Y luego tenemos el instrumento de registro, que es el aporte físico, el instrumento físico en el cual yo voy a poder picar los datos. A ver, hace muchos años se hacía a lápiz y a papel, ¿vale? En una hoja tú tenías tu instrumento, ibas observando o ibas anotando en ese instrumento las veces que iban ocurriendo las conductas en base a tu instrumento de observación, ¿vale? Evidentemente, ese tipo de instrumento de registro tiene muchos inconvenientes y daba muchos problemas, ¿de acuerdo? Se producían muchos errores a la hora de registrar, ¿de acuerdo? Y tiene el inconveniente de que cuando tú estás registrando no estás viendo lo que estabas observando. Entonces, sobre todo si era una observación en directo, en vivo, ¿vale? Entonces, este tipo de instrumento, lógicamente, está en desuso. Los instrumentos de registro que actualmente se utilizan son todo software informático, ¿de acuerdo? Son software informático. A ver, hay muchos y muy diferentes. Inicialmente, nosotros comenzamos con uno que se construyó allí en Coruña, además, que es el Match Vision Studio, que bueno, actualmente poca gente utiliza o prácticamente nadie utiliza. Sí que es cierto que en sus inicios fue un instrumento de registro muy importante y que se utilizaba mucho dentro del ámbito de la metodología observacional, pero ahora, bueno, la verdad es que realmente está en desuso. Nosotros ya no lo usamos, por ejemplo. Nosotros el que vamos a usar y que os lo va a enseñar a usar Iván, es el instrumento de registro, va a ser el Lince, ¿de acuerdo? Adelanto ya, el Lince, para poderlo usar necesitáis tener todos Windows, ¿de acuerdo? Los que tengáis Mac no lo podéis usar. Hay una versión nueva, que es el Lince Plus, que funciona con Mac, pero nosotros no lo vamos a usar, porque es un instrumento que no nos gusta, tiene muchas cosas nuevas respecto a la anterior versión, pero tiene muchas cosas peores. Claro, y poniendo en una balanza pesa más lo peor que las bondades. Entonces hemos decidido seguir con la versión antigua. De hecho, nuestras investigaciones actuales las estamos haciendo con la versión anterior del Lince, porque la nueva no nos convence para nada. Todavía. Mientras no se mejore una serie de propuestas que hemos hecho de mejora, no lo vamos a usar. Así de claro. Entonces, tenéis que haceros con un Windows los que tengáis Mac, como sea, porque si no, no va a funcionar, ¿vale?
Bueno, de esto recordarme, sobre todo Iván, al final de la clase que les digamos que ya lo traigan instalado y estas cosas para que te sea más operativo a ti la próxima sesión. Vale, recordarlo. Bien. Existen más programas informáticos. Está también el Hoisan, que es otro programa que utilizan mucho en la zona sur de España. La parte de la meteorología de la zona sur de España utilizan bastante este instrumento observacional. Nosotros no lo usamos para hacer lo que es el registro de los datos. Sí que lo usamos para hacer otros análisis de coordenadas polares, que ya os contará Iván, y hay que utilizar ese software. Bueno, y existen otros y variados instrumentos, ¿vale? Nosotros, por lo versátil que es, por lo fácil que es, sobre todo para vosotros, utilizamos el LINCE, ¿vale? Porque es una herramienta donde se puede hacer cualquier estudio de metodología observacional, de máximo nivel, ¿vale? Pero es muy sencillita, es una herramienta muy sencillita. Las hay más potentes, pero bastante más complejas. Y no nos interesa complicaros la vida. Cuando con una herramienta muy sencillita podemos hacer todo, ¿de acuerdo? A nivel de registro y de observación. Bien, entonces, por favor, no me confundáis el instrumento de registro con el instrumento de observación. Sí que es cierto que en el instrumento de registro, que es el software, tú lo que vas a hacer es cargar ese instrumento de observación que has creado, ¿vale? Lo necesitas, tener el instrumento de observación dentro del instrumento de registro para poder observar, si no es imposible hacer ningún tipo de registro. ¿Sí? Bien, dicho esto, hoy nos vamos a centrar en el instrumento de observación. En la próxima clase ya empezaremos con el instrumento de registro, con el LINCE. Respecto al instrumento de observación, estáis viendo que hay diferentes tipos. Nosotros nos vamos a centrar en estos tres principales que estáis viendo ahí, ¿vale? El sistema de categorías, que es el instrumento de observación por antonomasia. Luego tendríamos el formato de campo. Y luego tendríamos una combinación entre el sistema de categorías y el formato de campo, ¿vale? Y los vamos a ver por este orden. Vamos a comenzar por el sistema de categorías. Voy a ir muy despacio. Si algo no se entiende, por favor, me preguntáis, ¿eh? Me podéis interrumpir sin ningún problema. ¿Cómo se construye un sistema de categorías? ¿Vale? El sistema de categorías lo que tiene es que es un sistema rígido, en el sentido de que no es muy flexible, y que las categorías y criterios que hay vienen determinadas por el marco teórico, ¿vale? Y son las que hay y no pueden ser otras, ¿de acuerdo? Lo vamos a ir viendo muy despacio. Para construirlo, vamos a partir de dos contextos. Uno que vamos a llamar la realidad, que la realidad van a ser los vídeos. Cuando os pongáis a construir el instrumento de observación, vosotros habéis traído vídeos. Pues la realidad son vuestros vídeos. Vais a ver vídeos, ¿vale? Uno se pone a ver vídeos. Vídeos de los que habéis traído, os vais a poner a ver vídeos. Esa es la realidad, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el marco teórico, que es el otro contexto, en el cual nos vamos a basar para construir el instrumento observacional. ¿Qué es el marco teórico? Son muchas cosas el marco teórico, la propia palabra lo dice, un marco teórico. Por ejemplo, en el ámbito del deporte, un marco teórico muy común y muy utilizado es el reglamento de cada disciplina deportiva, porque el reglamento de cada disciplina deportiva te marca muchos aspectos conductuales y que te establece cuáles son y tienen que ser esos y no pueden ser otros, no te los puedes inventar. Entonces, el reglamento de competición es un aspecto muy importante del marco teórico, ¿vale? Por supuesto, toda la literatura científica que hay sobre tu disciplina deportiva es el marco teórico, ¿vale? Y ya os dije en las primeras clases, y por supuesto que también empieza a ser el marco teórico ya, otros instrumentos de observación que están creados por otros investigadores, ¿vale? Porque ya hay tal cantidad de instrumentos de observación creados que evidentemente uno se puede basar en ellos, ¿de acuerdo? Parcialmente, una parte sí, otra parte no, esto sí me interesa para mi objeto de estudio, esto no me interesa, y por supuesto eso también es marco teórico, ¿de acuerdo? Bien, pues fijaos, el proceso de construcción del instrumento de observación
es un proceso que es recurrente entre la realidad y el marco teórico, como estáis viendo aquí en este esquema. Vamos a partir de la realidad y de la realidad vamos a ir al marco teórico y así sucesivamente, del marco teórico a la realidad y así sucesivamente, ¿vale? Un proceso intermitente, iterativo, recurrente, de tal manera que vamos de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, donde vamos a ir construyendo nuestro sistema de categorías. Inicialmente, evidentemente, va a ser provisional y hasta que cumplamos una serie de criterios que os voy a contar para tener el sistema de categorías definitivo, ¿vale? Entonces, grosso modo, se entiende, ¿no?, cómo se construye, ¿no? Ahora vamos a ir paso por paso y con un ejemplo, que es la mejor forma de verlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir a un ejemplo y un paso por paso. A ver, primer paso. Siempre partimos de la realidad, acordaros, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil. Vosotros cogeríais vuestros vídeos, agarraríais vuestros vídeos, ¿de acuerdo? Y empezaríais a ver los vídeos. Evidentemente, lo que tenéis que tener marcado es un objeto de estudio, algo que queráis analizar. Aquí yo os marco, por ejemplo, las conductas de las acciones técnico-tácticas de las acciones puntuables en judo, ¿de acuerdo? Yo me he marcado como objeto de estudio hacer este tipo de análisis. Yo quiero hacer analizar las acciones de judo, las que puntúan, y ver qué aspectos técnico-tácticos es lo que ha hecho al judoka puntuar, ¿vale? Ese es mi objetivo, por así decirlo. Entonces, en base a ese objetivo, yo voy viendo vídeos y lo que voy haciendo es como una lista, como un repertorio de conductas que están relacionadas con este objeto de estudio, con las acciones puntuables en judo, y las voy anotando, y cada vez que aparezca una conducta técnico-táctica relacionada con mi objeto de estudio, yo la apunto, ¿vale? Estas líneas serían conductas. Y voy apuntando todo lo diferente que me aparece, si me aparece una que ya he visto, no la anoto de nuevo. Voy anotando todo lo distinto que me va apareciendo respecto a mi objeto de estudio. Y lo voy anotando todo. Y sigo viendo vídeos y sigo anotando. Y sigo viendo vídeos y sigo anotando. Y sigo viendo vídeos y sigo anotando. Claro, y uno dice, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo veo vídeos y sigo anotando conductas? A ver, tiene que ser esta lista lo más exhaustiva posible. Es decir, lo más completa posible. Evidentemente, ¿qué sucede? Que esta exhaustividad, lo que se habla es como muchas veces cuando alguien comete un delito, ¿no? El presunto autor, ¿no? Pues aquí va a suceder lo mismo. Vamos a hablar de una presunción de exhaustividad. Porque, a ver, imagínate, tú a lo mejor has visto 20 vídeos y dices, ya no me aparece ninguna conducta nueva. Todas las conductas que he ido anotando mientras voy viendo vídeos están ya puestas y a lo mejor ves el vídeo 19, no aparece nada nuevo, ves el 20, no aparece nada nuevo, ¿no? Ves el 21, no aparece nada nuevo y dices, ¿cuándo paro? ¿No? ¿Cuándo paro? Entonces, ¿qué sucede? Que hablamos de presunción de exhaustividad porque en algún momento paras y cuando tú paras, has dicho, aquí se acabó, ya no veo más vídeos. Pero ¿qué sucede? Ojo, que a lo mejor, imaginaos, llegasteis hasta el vídeo 20, pero a lo mejor en el 21 aparece una conducta nueva que no te había aparecido antes. Por eso hablamos de presunción de exhaustividad, ¿de acuerdo? Porque puede pasarte una cosa de este tipo, de que de repente, cuando ya vas avanzado en el proceso, te aparece alguna conducta nueva. Pues sí, esto puede suceder, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace para determinar cuándo paro? Se hace lo que se denomina la prueba de cautela, ¿vale? ¿En qué consiste esta prueba de cautela? Consiste en que yo me marco un número mínimo de vídeos, que pueden ser 3, 4, 5, 6, esos los determina el investigador, ¿de acuerdo? Y cuando me he marcado ese mínimo, imaginaos que decís 5, ¿vale? Lo que señala Anguera es que nunca puede ser menor de 3, ¿de acuerdo? Pero de 3 para arriba, los que determinéis. Imaginaos que decís, venga, mi prueba de cautela va a consistir en 5 vídeos. Entonces, ¿qué sucede? Que tú, en el momento que estás viendo vídeos y ves que no te aparecen conductas nuevas, ahí empieza tu prueba de cautela. De tal manera que ves otro vídeo, ves otro más, y si llegas a 5 que te has marcado, donde no aparece ninguna conducta nueva, has superado la prueba de cautela y por lo tanto das por terminada esta primera fase. ¿Se entiende ahora dónde parar? Evidentemente,
Si durante esta prueba de cautela, imaginaos, ves un vídeo, no aparece nada, ves otro vídeo, os habéis marcado 5, ¿no? Ves un vídeo, no aparece nada, ves otro vídeo, no aparece nada, ves otro vídeo, no aparece nada, llevamos 3, ves otro vídeo, 4, y te aparece una nueva cautela, una nueva conducta, una conducta que no tenías en el listado. Ojito, no pasas la prueba de cautela y por lo tanto lo que haces es anotas esa nueva conducta y comienzas de nuevo la prueba de cautela otra vez, en 1. Y empiezas, ves un vídeo, ves 2, hasta que superes la prueba de cautela de 5 vídeos, sin ver ninguna conducta. ¿Se entiende cuándo parar aquí? Porque esto, aquí suelen estar las dudas de decir, ¿y cuándo paro yo de hacer esta lista? ¿No? En este primer paso, pues esta es la clave, ¿de acuerdo? La prueba de cautela, que nunca puede ser menor de 3 vídeos, ¿de acuerdo? Pueden ser 4, pueden ser 5, los que queráis, pero nunca menor de 3. ¿Tenemos claro este primer paso? ¿Un feedback, por favor? ¿Sí? ¿Sí, Coruña? ¿Está claro? Gracias, dime. Puedes hacer la prueba de cautela si tú quieres analizar 30 pases, ya está, ¿no? O tienes que... No. Tú puedes ponerte a analizar 30 pases y estar viendo conductas nuevas y haber acabado tus 30 vídeos y aparecer conductas nuevas, ¿eh? Con lo cual no vale. Tendrías que seguir viendo más vídeos y en el momento que no te empiecen a aparecer conductas nuevas, ahí empiezas la prueba de cautela. ¿Vale? No puedes decir, me marco 30 vídeos, no. Porque tú puede ser que estés viendo esos 30 vídeos y te sigan apareciendo conductas nuevas. Pues no son suficientes para poder hacer tu repertorio de conductas. Claro, sí, pero por ejemplo, si quieres marcar solamente voy a analizar 50 pases de un jugador o 50 tiros, lo que sea, solo puedes... Pero tú me estás diciendo para el análisis de tu estudio, ¿no? Me estás diciendo que quieres hacer un análisis de 50 pases en tu estudio, ¿no? No, ya lo sé. Pero eso, a ver, una cosa es el análisis de tu estudio y otra cosa es la construcción de la herramienta de observación. Antes de tú ponerte a analizar tus 50 pases, por así decirlo, de tu estudio, tú tienes que construir antes la herramienta. Y para construir el instrumento de observación, verás todos los vídeos que te hagan falta. Y como me pusiste ese ejemplo de 30, pues a lo mejor con 30 te vale o a lo mejor no. ¿Ahora me he explicado? ¿Sí? ¿Se entiende? Paso 1. Ahora nos vamos al paso 2. Hemos dicho que, acordaos, es un proceso recurrente entre la realidad y el marco teórico. Luego, primer paso en la realidad, ¿ahora dónde nos vamos? Al marco teórico. Entonces, paso 2, marco teórico. En base al marco teórico, yo voy a coger ese repertorio, ese listado de conductas que tengo y lo que voy a establecer son agrupaciones, grupos por afinidad. Que a esos grupos es lo que se le llamamos criterios. Acordaos, frutas, yo tengo apuntadas un montón de peras, manzanas, sandías, piña, melocotón, y al final he dicho, anda, me voy a hacer un grupo de frutas, ¿vale? Pues ese sería el grupo por afinidad, ¿de acuerdo? Evidentemente a estos grupos les voy a dar un nombre totalmente provisional, pero bueno, por ir dando un nombre que englobe a esas listas de conductas, ¿vale? Por afinidad. Por ejemplo, si yo aquí me fui apuntando todos los aspectos técnico-tácticos relacionados con las acciones puntuables, luego yo puedo establecer grupos, que a lo mejor un grupo de las diferentes categorías que fui poniendo aquí, pues puede ser la técnica con la que puntúa. El nombre de la técnica con la que puntúa, las fui apuntando y entonces me hago un grupo que se llame técnica que puntúa. Luego otro grupo puede ser que judoka, es el que puntúa, porque como hay dos, pues que judoka puntúa. Luego otro puede ser, pues a lo mejor, las cuestiones técnico-tácticas, los desplazamientos y los agarres que están haciendo los judokas para poder hacer estas acciones puntuables. Y yo me hago mis grupos en función de mi objeto de estudio, ¿de acuerdo? Evidentemente vosotros lo haréis con vuestro objeto de estudio, ¿vale? Este sería el paso 2. Y como es un proceso intermitente, ahora ¿dónde vamos? A la realidad, toca. Entonces, el paso 3 es, volvemos a la realidad y con este pequeño, por así decirlo, sistema de categorías provisional, porque es totalmente provisional, yo me he creado mis criterios,
que era técnica que puntúa, judoka que puntúa, desplazamientos y agarres de los judokas. Con estos criterios, por así decirlo, yo veo nuevamente otros vídeos nuevos, no vale de los de antes, tienen que ser más vídeos nuevos. Para construir un instrumento de observación bien se necesitan vídeos, bastantes vídeos, ¿de acuerdo? Y a ser posible que no sean de la muestra que tú luego puedes analizar. Eso sería lo ideal, lógicamente. Entonces, con este, por así decirlo, instrumento provisional, con sus criterios, yo veo nuevos vídeos y lo que voy haciendo es asignar conductas ahora dentro de cada criterio. Sigo viendo vídeos y voy asignando las conductas. ¿Que me aparece una técnica? La anoto en el grupo de técnica que puntúa. ¿Que ha sido el judoka de color blanco? Pues pongo el judoka de color blanco. ¿Que fue el de azul? Pongo el judoka de color azul. ¿Que realizó un desplazamiento hacia adelante? Pues lo pongo, desplazamiento hacia adelante, desplazamiento hacia atrás. Agarre que llevaba en la solapa, el agarre que llevaba ese era en la manga. Lo voy poniendo, pero evidentemente cada conducta ahora ya la pongo en su grupo correspondiente, en cada criterio. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Y voy viendo vídeos. A ver, lo ideal aquí, no lo dice Anguera, pero lo ideal aquí es, y cuando dejo otra prueba de cautela, ¿vale? Establezco los grupos y cuando llegan 5 vídeos donde no aparece ninguna conducta nueva que pueda asignar en cada criterio, pues ya puedo pasar, ¿de acuerdo? Siguiente paso, paso 4. Hemos dicho que de la realidad nos movemos ahora al marco teórico. Entonces, nos vamos al marco teórico. Y fijaos, ahora, lo importante es que veamos si dentro de las conductas que yo he ido realizando en cada grupo, se diferencian claramente unas conductas de otras, es decir, cuando yo hablo de conductas ya me refiero a categorías, ¿vale? Porque son palabras sinónimas en este caso, ¿de acuerdo? Yo lo que tengo que ver es si las categorías que he ido poniendo en cada grupo, evidentemente se diferencian unas de otras, ¿de acuerdo? También tengo que fijarme si cualquier conducta de mi objeto de estudio la puedo asignar a una de las categorías que he ido poniendo en los grupos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, porque yo a lo mejor pienso en conductas que son relacionadas con mi objeto de estudio y digo, joder, pero no tengo ninguna categoría para esta conducta. A lo mejor porque no se te ha dado aún en los vídeos, pero tú sabes que podría estar, ¿de acuerdo? Entonces, podrías incluso incluirla sin ningún tipo de problema. Y por supuesto es tan importante también ver si hay una homogeneidad entre conductas. Evidentemente, aquí se refiere a dentro de cada criterio, ¿vale? Dentro de cada criterio, que las categorías y conductas que haya sean homogéneas entre sí. Es decir, que aquí solo haya técnicas que puntúan y que aquí solo haya desplazamientos y agarres, ¿vale? Evidentemente, mirad, en este punto, además de revisar esos aspectos importantes, en lo que se refiere a la homogeneidad de las conductas, yo lo que tengo que ver es si a lo mejor en uno de los grupos que tengo digo, hombre, son homogéneas en base al nombre provisional que yo le he puesto al criterio, pero dentro de sí son bastante heterogéneas y las podría diferenciar. Es decir, podría reagrupar de nuevo y crear nuevos criterios, por así decirlo, ¿vale? Y podría ir modificándolas. Por ejemplo, para que se vea con un ejemplo gráfico, a lo mejor aquí donde puse técnicas, y claro, yo fui poniendo nombres de técnicas, de repente cojo y digo, pero es que aquí hay tanto proyecciones de pie como lucha en el suelo, estrangulaciones, inmovilizaciones, luxaciones, y digo, y es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Pues entonces a lo mejor me digo... Está. Decía, si por ejemplo en este grupo veo que hay algo de heterogeneidad, yo digo, voy a crearme un nuevo criterio y puedo coger y decir, bueno, voy a hablar por un lado de técnicas de proyección y por otro lado de técnicas de suelo, las que puntúan, y lo he separado,
perfectamente, lo puedo hacer, ¿vale? Reorganizo. Y a lo mejor este criterio que lo había creado así, como desplazamientos y agarres, yo digo, pues esto es una mezcla un poco rara. Voy a coger y reagrupar y voy a poner por un lado los desplazamientos y por otro lado los agarres, ¿vale? Entonces hago una reestructuración, una recategorización de lo que son mis criterios y mis categorías, ¿vale? A ver, aquí me he hecho yo ejemplos ad hoc para que se vean claramente, pero bueno, evidentemente esto a medida que vais haciendo vuestro instrumento y poniendo categorías, las propias categorías son las que os dan las pistas de cómo reagrupar o cambiarlos o hacer nuevos grupos en caso de que sea necesario, ¿vale? Bien, una vez hecho esto, nuevamente volvemos a la realidad, es decir, nos vamos al paso 5, que es ver nuevos vídeos. Y ahora, en los nuevos vídeos ya utilizo, por así decirlo, el nuevo instrumento observacional, el nuevo sistema de categorías, que sigue siendo provisional, con unos nuevos criterios, con unos nuevos grupos, y voy asignando conductas, ¿vale? Voy viendo vídeos y asigno conductas a cada grupo. Pues ahora cuando vengan proyecciones, pues las pongo aquí. Cuando haya técnicas de suelo, pues las reagrupo aquí. Aquí al judoka digo, no me gustaba que le llamara, porque por eso puedo cambiar los nombres. No me aporta nada haberle llamado judoka blanco y judoka azul a pesar de que vayan vestidos así. A mí me interesa, como es el que puntúa y el que no puntúa, pues le cambio el nombre y digo judoka que marca y judoka que no marca, por ejemplo. Esas cosas también puede pasar, que de repente cambies los nombres de la categoría porque te tiene más sentido. Aquí ahora pues apuntaría los desplazamientos y aquí por ejemplo los agarres y sigo viendo vídeos, ¿de acuerdo? Y asignando conductas, ¿vale? Y evidentemente, ¿veis? Por ejemplo, estos son ejemplos. Aquí voy viendo el vídeo y apunto, aparece una técnica de proyección, ¿no? Gossi, pues la pongo aquí, Osotogari, otra aquí, Tomo Nage, Soy Nage, son todas técnicas de proyección y las anoto aquí. Técnicas de suelo, las anoto aquí. Judoka que marca y judoka que no marca, pues aquí. Desplazamientos adelante, atrás, derecha, todas las que haya. Agarres a la solapa, a la manga, a la espalda, a la solapa y a la manga, aunque evidentemente puede haber combinación que tienen tus manos, ¿vale? Y así sucesivamente. Y voy asignando las conductas, ¿vale? Este sería el paso 5. Y a ver, y ahora, de forma intermitente voy a ir repitiendo. Voy a ir repitiendo lo que he hecho. Voy a ir repitiéndolo, ¿vale? Hasta que haya un momento en que digo, me he quedado estancado, ya no aparece nada nuevo, no aparecen conductas nuevas, no hago reagrupaciones nuevas, ya está todo perfectamente configurado, ¿vale? Ese sería el momento en el cual tú detendrías, por así decirlo, este proceso, ¿vale? Entonces, en ese momento tú le empiezas a dar nombres ya un poco provisionales, bueno, sí deberían ya ser más definitivas, sí, a las categorías, ¿vale? A los criterios y a las categorías. Y fijaos, y se tienen que cumplir estas dos condiciones fundamentales que estáis viendo ahí, la de exhaustividad y la de mutua exclusividad. Son palabras que de por sí mismas ya indican qué es cada cosa. Exhaustividad, es decir, que el sistema sea exhaustivo, amplio, es decir, que todas las conductas de mi objeto de estudio tengan una categoría a la cual ser asignada, ¿de acuerdo? Yo tengo que tener el instrumento observacional una categoría que recoja todas las conductas de mi objeto de estudio, ¿vale? Si esto es así, es que mi instrumento cumple la premisa de la exhaustividad. ¿Y cuándo es mutuamente exclusivo o cumple la mutua exclusividad? Pues cuando no hay un solapamiento de categorías, ¿de acuerdo? Es decir, que cada conducta solo puede tener una categoría y nada más, ¿vale? No puede haber una conducta que vaya asociada a una categoría de un criterio y a otra categoría de otro criterio. No, eso no puede ser porque estaría mal construido el instrumento, ¿de acuerdo? Tiene que cumplir esta premisa de que sea mutuamente exclusivo, ¿vale? Entonces, cada categoría, cada conducta, una única categoría, ¿de acuerdo? Y no puede haber una conducta que tenga dos categorías, si no, no cumple la mutua exclusividad, ¿de acuerdo? En el momento que cumplimos estas premisas, ya tendría finalizado mi sistema de categorías, ¿de acuerdo? Ya lo tendría finalizado.
Cuando cumplimos esos condicionantes, pues ya le ponemos nombre definitivo a las categorías y a los criterios. Establecemos una codificación, códigos, acordaos, las categorías tienen que tener nombre y un código, porque vamos a hacer un registro sistematizado que se caracteriza por tener códigos. Esto los acordáis del otro día, ¿verdad? Y vamos a dar una definición detallada de lo que son las categorías, con ejemplos o contraejemplos si hiciesen falta, ¿vale? Por ejemplo, esto lo haríamos con todas, ¿eh? Por ejemplo, mirad, aquí vamos a hablar del criterio agarre y dentro del criterio agarre una categoría que se llama el agarre a la solapa y a la manga, ¿de acuerdo? Y le ponemos el código ASM. Lo normal es ponerle un código que te ayude a identificar el nombre de la categoría. Este es el código, este es el nombre de la categoría. A de agarre, S de solapa y M de manga. Así de sencillo, ¿vale? Y una descripción detallada de qué es esta categoría. Un agarre de solapa manga, pues fijaos, una mano agarra la solapa y la otra manga de manera lineal. Y claro, si ponemos ejemplos, imágenes que ayuden a identificarlo, mucho mejor, ¿veis? Una mano agarra la solapa y la otra la manga de manera lineal. De manera lineal significa que agarro la solapa que tengo justo enfrente, no de forma cruzada, ¿de acuerdo? No agarro. Si soy diestro agarraría la solapa izquierda y con la mano izquierda agarraría la manga derecha. Y evidentemente si soy zurdo, porque hay una guardia diferente, sería a la inversa. Con la mano izquierda agarraría la solapa y con la manga agarraría la derecha. Esto es un ejemplo, para que lo veáis, de cómo habría que nombrar la categoría, ponerle un código y definirla. Y ponerle ejemplos, que son con ilustraciones que ayuden a identificarla. ¿De acuerdo? A ver, para alguien que sabe judo, le parece una perogrullada y diría, pero que yo no necesito tanta información, que a mí me pones agarre solapa manga y ya tengo claramente cuál es. Pero ojo, es que hay que tener en cuenta que no todo el que lea el instrumento tiene por qué saber judo. Y entonces necesita entender perfectamente cuál es la conducta que tiene que registrar. ¿De acuerdo? Por así decirlo, y perdonadme la expresión, hay que hacer instrumentos para no especialistas, para que cuando lo lea un no especialista, por así decirlo, tuviese la capacidad de poder registrar esa conducta, ¿vale? Que lo ideal, evidentemente, yo ya os digo, es que cuando se vaya a observar y vayáis a utilizar observadores, que sean especialistas en el deporte, ¿de acuerdo? Pero bueno, en el momento de su construcción y de su definición, pensad en que lo van a ver personas que no son especialistas, para que lo entiendan perfectamente, ¿vale? Bueno, aquí tendríamos, veis, en el provisional instrumento que hicimos antes, pues aquí tendríamos el nombre del criterio, aquí tendríamos el nombre de la categoría y aquí tendríamos los códigos de las categorías. Y evidentemente eso lo hacemos en cada categoría. Los criterios no necesitan código, ¿vale? No hacen falta. A veces hay gente que le pone códigos a los nombres de los criterios, pero realmente no necesitan. Lo que necesitan códigos son las categorías, ¿vale? Y recordad, cuando pongáis el código de las categorías, que ayuden a identificar el nombre de la categoría, ¿vale? Es muy importante. Y ya lo mencioné el otro día y os lo dije que os lo iba a señalar cuando estuviésemos hablando del instrumento observacional de la construcción. Es muy importante que no haya dos categorías que tengan el mismo código. No puede haberlas, ¿vale? Cada categoría tiene que tener un código diferente, ¿vale? Un código diferente. Por ejemplo, y mirad aquí, esta categoría, desplazamiento adelante. Yo puse D de desplazamiento y A de adelante. A lo mejor alguno hubiera dicho desplazamiento atrás igual, desplazamiento D de desplazamiento y A de atrás. Es un grave problema. Si tú a las dos las llamas DA, ¿cómo sabe luego un programa informático qué es cada cosa? El programa informático, el programa estadístico que vayas a utilizar, te identifica DA, pero no sabe si es adelante o atrás, ¿vale? Por eso, evidentemente, hay que ponerle otro código diferente, ¿vale? Y, ojo, aquí coincide que son del mismo criterio, pero evidentemente estoy hablando
de que categorías de cualquier criterio, ¿de acuerdo? No se pueden repetir entre sí, aunque sean de criterios diferentes, no se pueden repetir. ¿Sí? Lo he insistido suficientemente esto, ¿no? Para que no cometáis ese error, que a veces se comete. Bien, bueno, esto es un ejemplo de instrumento observacional que hizo en su momento Hernández Mendo, para su tesis doctoral en el año 96 sobre el hockey de patines. Este sería el criterio, acciones de tiro, ¿vale? Estas serían las categorías y estos serían los códigos, ¿vale? Con las acciones técnico-tácticas del hockey patines sucede lo mismo. Los nombres de las categorías con sus códigos. Si leéis el nombre de la categoría con el código, veis que claramente utiliza un código que ayuda a identificar a la categoría, que es una de las premisas básicas, ¿vale? Y así sucesivamente. Bien, sistema de categorías. ¿Me he explicado bien? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿En Coruña? Hacedme así. ¿Quedó claro? Vale, perfecto. Pues vamos a pasar ahora al formato de campo, que es otro tipo de instrumento de observación. Cambia un poquito, no es muy diferente, pero cambia un poquito. Vamos a ver luego las diferencias entre uno y otro, ¿vale? El formato de campo. Fijaos, los pasos a la hora de construirlos son un poco diferentes. El primer paso es establecer una propuesta de criterios. Ahora ya sabéis lo que es un criterio, ¿no? Es el nombre del grupo. Tú estableces tu propuesta de criterios en base, evidentemente, a los objetivos de tu estudio, ¿vale? Imaginaos, por algún motivo, que lo que yo os puse antes como ejemplo no era un sistema de categorías, a lo mejor era un formato de campo. Pues mis criterios, yo en este primer paso habría dicho, bueno, yo quiero analizar las acciones técnico-tácticas, las acciones puntuables, pues hubiera dicho, vale, ¿qué tenemos? A ver, tenemos agarres, tenemos desplazamientos y ya voy diciendo los criterios, ¿vale? Tenemos el judoka, que marca o que no marca, tenemos las técnicas y yo iría estableciendo mis grupos, mis criterios, ¿de acuerdo? Entonces, ese sería el primer paso, establecer o dar una propuesta de criterios para tu instrumento observacional, en este caso para tu formato de campo, y que evidentemente están relacionadas con tu objeto de estudio y con los objetivos que te has marcado para analizar. Paso 2. Vas a elaborar un catálogo de conductas para cada criterio, ¿vale? Claro, ¿de dónde obtenemos esta información? Acordaos que cuando hablamos el primer día de clase, que había dos fases dentro de la observación, la fase de observación pasiva y la fase de observación sistemática, ¿de acuerdo? O activa. Dijimos que la fase de observación pasiva, toda esa información que íbamos a obtener no nos iba a valer como dato, por así decirlo, pero ojo, sí que me vale toda esa información que yo he ido viendo para luego poder confeccionar el instrumento. Porque como yo ya he ido viendo conductas, lo que hago es, en mis criterios, voy estableciendo el listado de conductas que pertenecen a cada criterio, ¿vale? Porque ya tengo una experiencia y porque ya he ido viendo vídeos y ya tenía ese bagaje anterior. ¿De acuerdo? Paso 3. Voy a aplicar un sistema de codificación. A ver, aquí Anguera establece o indica que sea un sistema de codificación decimal, ¿vale? Numérico, vais a ver que es numérico, y que se va a completar de forma indefinida e incluso de forma jerárquica, lo vais a ver ahora en el ejemplo. Y luego tendríamos un último paso que sería la elaboración de las configuraciones, que esto es una previsión de la concurrencia de conductas, ¿vale? Yo de ser sincero, este paso 4 jamás lo hago, nunca lo hago. A pesar de que ella lo indica como un paso de la construcción del instrumento observacional, yo nunca lo hago, porque con los pasos anteriores ya tendría construido el instrumento y la concurrencia de conductas se me va produciendo a medida que ya voy registrando, ¿de acuerdo? Una vez que tengo el instrumento. Pero bueno, ella plantea hacer una hipotética listado de configuraciones, ¿vale? Pero bueno, ya os digo, yo no lo hago.
Vamos a verlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? Esto. Imaginaos que yo quiero observar el comportamiento de un niño o de una niña en un gimnasio, como el día que estuvimos hablando de las modalidades de registro, que se veía el gimnasio y el niño iba interactuando, pues algo así, ¿vale? Entonces, el primer paso que voy a hacer es establecer los criterios posibles que va a tener mi instrumento o mi formato de campo, ¿vale? Que evidentemente un criterio puede ser, pues como vimos aquel día, la ubicación, El gimnasio tiene una serie de zonas y yo pues tengo que ir ubicándolo, puedo ir creando zonas. Acordaos de aquella zonificación que hicimos, pues podría hacer algo similar, lógicamente. Puedo indicar el desplazamiento, qué tipo de desplazamiento ha hecho el niño por el gimnasio. Puedo indicar cómo interacciona el niño con otros sujetos en el gimnasio, qué tipo de interacción ha realizado, ¿vale? O puedo crear otro grupo que sea cómo usa los diferentes elementos que hay en el gimnasio, qué elementos utiliza dentro del gimnasio. Y bueno, y pongo puntos suspensivos porque evidentemente puede haber muchos otros más criterios, ¿vale? Relacionados con la idea de analizar las conductas que realiza un niño en un gimnasio. He puesto esas, pero puede haber más perfectamente, ¿vale? Primer paso, establecimiento de criterios. Segundo paso, elaborar el catálogo de conductas de cada criterio, es decir, cogemos cada criterio y establecemos el catálogo de conductas. En la ubicación es fácil, yo voy estableciendo zonas y voy indicando de tal a tal sitio es la zona 1, de tal a tal es la zona 2 y así sucesivamente, ¿vale? Hasta completarlo. En los desplazamientos pues voy indicando diferentes tipos de desplazamientos que puede hacer el sujeto, va en línea recta, va zigzagueando, en línea curva, está quieto, corre, salta, gatea, da volteretas, yo qué sé, todos los diferentes tipos de desplazamientos que puede hacer que son muy diversos, ¿vale? En el criterio interacción con los sujetos voy estableciendo las conductas, pues realiza una actividad individual independiente, el solito, está, ¿vale? Es decir, como diciendo, no interactúa con ningún niño, pero está haciendo una actividad, que a lo mejor está jugando con algo, ¿vale? Luego realiza una actividad individual, pero a lo mejor en paralelo con otro sujeto, ¿vale? Con otro sujeto y va haciendo una actividad. Luego a lo mejor hace una actividad compartida con otro sujeto, donde está interactuando con otro sujeto. O a lo mejor no realiza ningún tipo de actividad, está quieto y no está realizando ningún tipo de actividad, ¿vale? O otras que puedan surgir. En cuanto al uso de objetos, otro criterio, pues voy poniendo los diferentes sujetos que puedo ir usando. Una cuerda, unas espalderas, un potro, un banco sueco, ningún objeto, un circuito de banquetas, las múltiples, una pelota, lo que haya por ahí, ¿vale? Los diferentes objetos, Y evidentemente esto lo haríamos con todos los criterios, ¿de acuerdo? Establecer el catálogo de conductas perteneciente a cada uno del criterio. Y ahora vendría el paso 3, que habíamos dicho que era establecer la codificación, ¿vale? Vamos a asignar un código decimal a cada criterio y a cada conducta, que ya lo estáis viendo en el ejemplo, que es bien sencillito. Al criterio ubicación le llamo criterio 1 y a las conductas que descuelgan o a las categorías que descuelgan de él le voy llamando pues 1.1, 1.2, 1.3 y así sucesivamente, 1.4 y todas las que haya, ¿vale? Al criterio 2 le llamo 2, al desplazamientos le llamo 2 y a todas las categorías que descuelgan de él, pues línea recta 2.1, línea hacia adelante 2.2 y así sucesivamente, ¿vale? Y esto lo hacemos con todos los criterios y con todas las categorías. Por eso decimos que es un sistema decimal y jerárquico, ¿de acuerdo? De acuerdo. A ver, y ahora os digo, hacemos un inciso. Esta es la teoría, ¿de acuerdo? Esta es la teoría de cómo se haría. Pero ya os digo, nosotros hemos hecho formatos de campo donde nos hemos saltado alguna cosa. Por ejemplo, no hemos utilizado un sistema decimal, ¿vale? Hemos utilizado un sistema de códigos consistentes en letras, como hacíamos en el anterior sistema de categorías. Y os dijimos ya el motivo. ¿Por qué? Porque nos ayuda inicialmente, es mucho más fácil identificar el código de la conducta con el nombre de la conducta. A mí decir 1.1, pues a lo mejor cuando ya lleve visto un montón de vídeos ya me sé de memoria qué es cada cosa, pero no me ayuda a identificar una cosa con otra, ¿de acuerdo? Pero bueno, que la teoría es así, ¿vale? Pero bueno, mientras se respeten unas normas mínimas también se puede hacer alguna pequeña variación como la que os estoy indicando, ¿vale? El sistema jerárquico
jerárquico, tened en cuenta que se puede profundizar en él, ¿eh? Por ejemplo, si en los desplazamientos habíamos hablado de que el 2-1 era en línea recta, a lo mejor cuando yo voy haciendo esa construcción del instrumento digo, bueno, puedo ir en línea recta, pero puedo ir hacia adelante, a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, y se me ocurren más categorías que cuelgan de ella, por eso las llamaríamos 2-1-1 y así sucesivamente. Y aquí en la actividad compartida, por ejemplo, que era el 3-3, perdón, a lo mejor indico qué tipo de actividad compartida hacía, que es ponerse de acuerdo, ayudar el uno al otro, ayudarse mutuamente y evidentemente se amplía esa jerarquía y se va profundizando, ¿vale? Y voy creando un sistema de codificación decimal en este caso, ¿vale? Que me ayude a identificarlo. Y evidentemente profundizaré en todas las que sean necesarias, porque a lo mejor no es necesario profundizar en todas, ¿vale? Ni mucho menos, ¿vale? Mirad, el paso 4, que decía que nosotros no hacíamos, que es la elaboración de las configuraciones. Es lo que os decía, es hacer una previsión de aquella concurrencia de conductas que tú crees que van a suceder, ¿vale? Se le llama un encadenado de códigos de conductas simultáneas o concurrentes. Es decir, tú prevés esta primera configuración, que es donde tenemos la conducta 1-3, que era la zona 3, la conducta 2-4, que es estar quieto, la conducta 3-3-2, que es ayudar el uno al otro, y la conducta 4-2, que son las espalderas. Es decir, esto es una concurrencia de conductas. El sujeto, el niño o niña, está en la zona 3, está quieto, no realiza ningún tipo de desplazamiento, está ayudando a otro niño y le está ayudando a subir las espalderas. ¿De acuerdo? Esto es una concurrencia de conductas, porque ha sucedido todo a la vez, ¿vale? Y esta es una configuración, ¿vale? Evidentemente, en el momento que cambia alguna conducta o hace algo nuevo, ya se produce una nueva configuración de conductas, ¿vale? De tal manera que hay una secuencialidad de concurrencia de conductas. A ver, uno hace un listado de esto, pero yo ya os digo, nosotros no lo hacemos nunca, ¿eh? Nosotros esto lo hacemos ya registrando, cuando ya tenemos construido los pasos anteriores y ya la herramienta está, entonces empezamos a registrar con el instrumento de registro y ya aparece, a medida que estamos registrando, ya me aparece esa concurrencia de conductas, que es la lista de configuraciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, a ver, que si tú tuvieses esta lista de configuraciones y la tuvieses muy clara, porque es muy difícil hacerla, es muy difícil hacer todo esto, menudo prever de esa concurrencia de conductas. Bueno, si tú la tienes clara y la tienes preveída, por así decirlo, pues claro, y las tienes ya de antemano, pues te va a ser más ágil registrar. Pero bueno, nosotros no lo hacemos porque seguro que lleva mucho tiempo y el tiempo que lleva no compensa, seguramente no nos compensa. De hecho, no lo hemos probado nunca. No nos ha hecho falta. Mirad, ahora vamos a comparar uno con otro, ¿vale? El sistema de categorías con el formato de campo. Que así aprovecho también para deciros alguna característica más del formato de campo que no os he dicho. A ver, en el sistema de categorías tiene que haber un marco teórico, es imprescindible que lo haya, porque por cómo se construye, acordaos, de la realidad al marco teórico, tiene que haber un marco teórico, lógicamente. En el formato de campo no es imprescindible que haya un marco teórico, pero claro, si lo hubiese mejor, porque claro, si hay un marco teórico te ayuda a que el primer paso de los criterios te sea más fácil crearlo y que el segundo paso de establecer el listado de conductas dentro de cada criterio también te sea más fácil crearlo, ¿de acuerdo? Porque si tienes ese marco teórico en el cual basarte, pues te es mucho más sencillo, lógicamente, ¿vale? El sistema de categorías se caracteriza porque es un sistema cerrado y el formato de campo es un sistema abierto. ¿Esto qué quiere decir? Esto es muy fácil. Por ejemplo, volvamos al sistema de categorías. Había un criterio que se llamaba judoka, ¿verdad? ¿Y qué teníamos? Judoka que no marca y judoka que no marca. Eso está cerrado, no hay más opciones, ¿verdad? Por mi objeto de estudio, que eran las acciones puntuables, yo tengo dos judokas, y uno marca y otro no. Luego, punto pelota. Ahí es un sistema claramente cerrado, no hay nada más que rascar, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene el formato de campo? Que es un sistema abierto, ¿vale? Donde realmente la condición de exhaustividad
nunca se te va a dar. Aquí sí que va a ser esa presunción de exhaustividad. ¿Por qué? Porque tú puedes estar viendo nuevos vídeos y te aparece alguna conducta nueva. Lo voy a poner con el ejemplo de la tesis de Iván, que se entiende muy bien. La tesis de Iván, que era, acordaos, analizar el error de la técnica de judo, ¿verdad? A ver, un sujeto cuando hace una técnica, los errores que puede producir es que son innumerables. Dices, yo qué sé qué va a hacer esta persona ahora, porque es que a lo mejor la hace muy bien y produce pocos errores, pero lo hace un desastre y produce muchos errores y de repente te parece errores nuevos que ni se te habían pasado ni por la cabeza. Incluso que tú en tu proceso de construcción del instrumento dijiste, pero ¿qué pasa aquí? Que esto no lo vi nunca. Por mucho vídeo que vi, yo nunca vi este error. ¿Y qué sucede? Que lo bueno del formato de campo es que aunque te aparezca un error nuevo, durante el proceso tú lo puedes incluir al instrumento sin ningún tipo de problema. De hecho, esto nos pasó a Iván y a mí más de una vez, de 2 y de 3, donde estábamos ya observando, haciendo la observación, ¿vale? Y ya llevábamos vistos muchos vídeos y muchos sujetos registrados y de repente nos aparecía un error nuevo diciendo, ¿pero este qué ha hecho? Esto es totalmente nuevo, pues nada, a incluirlo al instrumento. Y ya estaba, no pasa nada. Esta, sin duda, es una ventaja en favor del formato de campo. ¿De acuerdo? El hecho de que sea un sistema abierto y que tenga esa flexibilidad, evidentemente, te da juego, ¿vale? Luego, más características del sistema de categorías y del formato de campo, que es unidimensional, multidimensional. ¿Os acordáis de cuando hablamos de los diseños observacionales, verdad? Que uno de los criterios era precisamente que sea unidimensional o multidimensional. Es unidimensional cuando había solo un nivel de respuesta y no podían concurrir las conductas, ¿verdad? Y es multidimensional cuando hay varios niveles de conducta y las conductas pueden concurrir o suceder a la vez. Pues fijaos, aquí tenemos la clave. Cuando yo voy a hacer un estudio donde las conductas de mi instrumento no pueden suceder a la vez, acordaos por ejemplo cuando hablamos de la temporalidad del combate, o luchaba de pie, o luchaba en el suelo, o era pausa. Eso es un sistema de categorías, claramente, porque es unidimensional. Las conductas no pueden concurrir, no pueden suceder a la vez. ¿De acuerdo? En cambio, lo de las acciones puntuables en judo es multidimensional. Es multidimensional realmente, porque vimos que podían concurrir las conductas. Se podía dar la conducta al judoka que no marca, ¿de acuerdo? Con la puntuación que consiguió y con la técnica que hizo. Y concurrían todas a la vez. ¿Os acordáis de aquella imagen del patrón que os puse? Podría ser, ¿vale? Bien, más cuestiones. ¿De código único o de código múltiple? Aquí lo de código único se refiere a que utilizamos un código único, OG, OSG o Sotogari, y ese es el código, y código múltiple es lo que hablábamos, que puede ser decimal y que puede ir jerarquizándose, ¿de acuerdo? Y lo de la elevada rigidez y autorregulable viene determinado, está relacionado con lo de que si sea un sistema abierto o cerrado realmente, ¿vale? Es autorregulable en el momento que yo aparecen nuevas conductas y las puedo añadir al instrumento de observación, ¿vale? Es rígido en el momento de que no van a aparecer nuevas conductas y si apareciesen no podrían entrar dentro del instrumento realmente. ¿Sí? ¿Se entienden? ¿Se ven las diferencias entre uno y otro? ¿Vale? ¿Tendríamos claro cuándo usar uno y otro? Daos cuenta que viene determinado muchas veces por vuestro diseño observacional. Vuestro diseño observacional ya os dice qué tipo de instrumento tenéis que usar. Vuestro diseño observacional. Porque si os vais simplemente al último criterio, unidimensional, multidimensional, ya os está diciendo. Si en vuestro diseño observacional habéis dicho que el estudio es unidimensional, tenéis que utilizar un sistema de categorías. Si habéis dicho que es multidimensional, ya tenéis que utilizar como mínimo el formato de campo. Podría ser otra opción que la vamos a ver ahora. ¿Vale? Que también es muy posible. Que nosotros la que vamos a ver ahora es la que más usamos. Realmente. ¿Vale? ¿Por aquí ahora se ha entendido? ¿Sí? ¿Coruña? ¿Ok? Gracias. Dime. A ver, lo dices
No tiene por qué. Mira, es que hacer afirmaciones de ese tipo es muy complejo, es muy complejo. Va a depender de tu objeto de estudio. Es que, a ver, va a depender de tu objeto de estudio y de lo que quieras observar, de las conductas que quieras observar. El hecho de deporte federado, deporte más de tiempo libre, tal, no tiene por qué, no tiene por qué. Porque a mí se me ocurre en muchos casos de que sean ámbitos recreativos y utilizar y hacerte un sistema de categorías, ¿vale? Perfectamente. Entonces, no tiene por qué, ¿eh? No hay esa relación directa, para nada, ¿vale? De hecho, luego, cuando vayamos viendo vuestros ejemplos de estudio tal, podemos ir viendo peculiaridades de qué pasa. Cambiando alguna cosita podría ser otro instrumento, lo vamos a ir viendo. Con cada caso luego os voy a ir dando pistas, ya veréis. Para ejemplos, con vuestro caso concreto, os doy ejemplos de cómo cambiando alguna cuestión podría llegar a ser un formato de campo, podría ser un sistema de categorías, ¿vale? Lo vais a ver. Bien, vamos a avanzar un poquito más, ¿vale? Que con él ya estamos terminando. El último de ellos, de los que vamos a ver, que es una combinación de los dos anteriores. Es una combinación del formato de campo y una combinación del sistema de categorías, de los dos que acabamos de explicar, ¿vale? Tiene parte de los dos, claramente. Y ya os adelanto que este es el que más usamos. Nosotros en nuestra investigación usamos mucho este tipo de instrumento porque sí, porque por las características que es, vais a ver que sí. Y a lo mejor vosotros también, nunca se sabe. Como cuando vayamos a ver vuestro diseño observacional y empecéis a construir el instrumento, ya iremos viendo de qué tipo es, pero tiene bastantes opciones de que sea de este tipo, ¿vale? O no, ya lo veremos. Es que eso tampoco quiero ser ahora categórico en ese sentido, depende del objeto de estudio, eso está clarísimo, depende. Bien. Para construir un formato de campo es muy fácil, sabiendo cómo se construyen los dos es muy fácil. Partimos de la base del formato de campo, como antes, donde tenemos los criterios, ¿verdad? Criterio, 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 criterio. Y ahora mirar, ¿qué sucede? Que dentro de cada criterio, va a haber unos criterios que se comporten como un sistema de categorías y unos criterios que se comporten como un formato de campo. Y esto es muy fácil. En aquellos criterios que se comporte como un sistema de categorías, ¿qué sucede? Que va a haber dentro un listado de conductas que son las que tenía que haber y que no podía haber otras por definición, por marco teórico, ¿vale? Imaginaos que yo aquí me pongo un criterio que es eso, la de el judoka que marca y que no marca. Pues en ese criterio, por definición, es como un sistema de categorías. O marca o no marca. O imaginaos que me pongo como criterio el minuto del combate, ¿vale? Por definición son primer minuto, segundo minuto, tercer minuto, cuarto minuto, no tiene más minutos. Y podría poner una quinta opción que es el Golden Score, famoso, que es cuando la técnica de oro, cuando quedan empatados y hay esa opción. Y ya está. Y por definición, por marco teórico, por reglamento, son esas 5 categorías y no puede haber más. Pues entonces, este ejemplo que os he puesto son criterios que funcionarían como un sistema de categorías, porque son esas conductas y no pueden ser otras, es que son las que son, y ya está, ¿vale? Entonces, fijaos, bueno, aquí esto es un ejemplo con letras, pero que nos ayuda a entender eso. Aquí tendríamos el listado de criterios, G1, 2, 3, 4, 5, 6, los que no tienen puntos suspensivos, estos tienen puntos suspensivos. Los que tienen puntos suspensivos funcionan como un formato de campo, porque es una lista no cerrada. Es decir, que durante el proceso me puede aparecer alguna nueva conducta y la añadiría, ¿vale? Porque es un sistema abierto, porque por así decirlo, ese criterio funciona como un formato de campo. Es un listado que no está cerrado por definición. A ver, que seguramente, presuntamente será muy exhaustivo porque he hecho un buen estudio previo y análisis y la fase de observación pasiva fue muy amplia y yo ya tenía un listado de conductas muy amplio. Pero es casi infinito, por así decirlo. Me podrían aparecer conductas nuevas. Acordaos del caso del error en la técnica de judo. Me puede aparecer alguna nueva, ¿vale? Y ya está, y lo pondría. Y aquellas que veis que no tienen puntos suspensivos, como son estas, la G1, la G5 y la G6, pues funcionarían como un sistema de categorías, ¿vale?
¿Por qué? Porque cumple las condiciones de exhaustividad y de mutua exclusividad, ¿de acuerdo? Porque son las que son y no pueden ser otras, ¿vale? Y que normalmente vienen definidas por el marco teórico, ¿vale? ¿Se ha entendido esta modalidad también? Esta ya os digo, nosotros la usamos mucho. De hecho, mirad, os voy a poner ahora, voy a abrir aquí, mirad, ejemplos. Os voy a enseñar algunos de los instrumentos. Estáis viendo, tenéis que ver ahora Campus Remoto porque esto no lo tenéis en la presentación, ¿eh? Esto os lo estoy poniendo desde Campus Remoto ya. Lo estáis viendo, ¿no? Mirad, esta tabla es un instrumento observacional. Esto es un instrumento observacional, ¿de acuerdo? Además lo pone bien claro. Ahí, tabla 1, instrumento observacional. ¿De acuerdo? En este caso, como estáis viendo aquí, es para el análisis de la estructura temporal del combate de judo en judokas con discapacidad visual. Y fijaos, bien sencillito. Tenemos una columna que es para los criterios. Tenemos otra columna que es para las categorías. Tenemos otra columna que es para los códigos y otra columna que es para la descripción, ¿vale? A ver, ¿por qué os muestro esto? Porque si os dais cuenta en el guión del trabajo yo os ponía que teníais que presentar el instrumento de observación en forma de tabla resumida. Esto es un ejemplo muy visible de lo que es un ejemplo de instrumento observacional en forma de tabla, para que la tengáis, para que se tenga toda de un vistazo, un golpe de vista. ¡Boom! ¿Vale? De hecho, en un artículo científico es lo que te van a pedir. Una tabla donde esté el instrumento observacional. No te van a poder permitir hacer definiciones como veíamos antes, el agarre de solapa, una definición ahí con una fotografía y así para todo el instrumento, porque los artículos científicos lo que tienen es que te limitan el número de palabras, ¿vale? Y como mucho el artículo puede tener entre 3.000 y 4.000 palabras, ¿vale? Entonces no te puedes enrollar. Por eso quiero que hagáis los dos ejercicios, el de tener la capacidad de sintaxis, de resumirlo en una tabla, pero luego tener la capacidad de poder crear, como así decirlo, como una guía para que una persona ajena y externa, al leer el instrumento, lo entienda, ¿de acuerdo? Lo entienda. Y por eso ahí ya sí que las definiciones van a ser más largas y vais a poner ejemplos. Por ejemplo, en un trabajo final de máster, donde no tenéis la limitación que hay en un artículo científico, uno se puede explayar más y puede poner una tabla, resumen, pero luego puede entrar a desarrollar claramente el instrumento sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Bien. Entonces, por ejemplo, mira, criterios. Tenemos un criterio que se llama inicio y fin del combate. Evidentemente tiene dos categorías, que son inicio... Sí, es verdad, perdón. Sí, así se ve mejor, más limpio. Aquí veis que tiene dos categorías. Una categoría se llama inicio y la otra categoría se llama fin. Y el código que usamos es este, el del 2 puntos y el ampersand. Esto ya os explicará Iván por qué. Seguramente vosotros hubieseis optado por poner IN y FI, por ejemplo, o FN, ya está. Dos códigos sencillitos. La explicación de esto es por una cuestión de un software específico de análisis, ¿vale? De T-Patterns, que os lo contará Iván, ¿vale? Y la descripción, pues nada, descripción muy sencilla. Cuando hay este código, significa que es el inicio del combate. Cuando hay este otro código, significa que es el final del combate, ¿vale? Luego, por ejemplo, imaginaos que yo quiero analizar las categorías de peso. Pues las categorías de peso son las que son, 48, 52, 57, 63, 70, bueno, en este caso son las de mujeres, ¿vale? Este instrumento estaba pensado solo para mujeres. El código, pues no me complico, ¿vale? Y pongo esto. Fijaos, los símbolos no recomendamos usarlos en cualquier instrumento, ¿vale? Lo digo porque los símbolos a veces dan problemas. Suelen dar problemas luego en los programas estadísticos y demás. Ya no te quiero contar si utilizas un Excel y empiezas a utilizar el más y el menos. ¿Para qué quieres más? Por eso recomiendo, nosotros utilizábamos la M si es de más, o mayúscula o minúscula si es de menos, por ejemplo. Bueno, eso de cada uno lo que se le ocurriese. Y luego una definición de la categoría, que es bien fácil en este caso, no tiene más historia, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, el emparejamiento visual. Como son ciegos, nos interesaba saber quién competía con quién. Acordaos que había tres tipos de
B1 que no ven nada, B2 que ven un poquito más y B3 que no ven nada de nada. Y competían todos entre sí, pues queríamos saber si compiten el B1 contra el B2, el B1 contra el B3 y así sucesivamente, todos los posibles emparejamientos, ¿vale? Os estáis dando cuenta que por ahora estas tres, ¿cómo estarían funcionando? ¿Como un sistema de categorías o como un formato de campo? Como un sistema de categorías, porque por definición son las que hay y no hay más. Inicio y fin de combate, no hay más, ¿vale? Las categorías de peso son estas las que hay, no hay otras. Y aquí los posibles emparejamientos visuales son estos, no hay otros. ¿De acuerdo? No hay otros. Ahora, momento del combate. A mí me interesaba anotar en qué momento del combate estábamos. Si en el minuto 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el golden score. Y aquí utilizábamos, este sería el nombre de la categoría y este es el código. 3M, 2M y así sucesivamente. Golden score. ¿Vale? A ver, lo de la numeración viene determinado porque el reloj empieza de adelante a atrás, ¿vale? Claro, a lo mejor uno hubiese dicho, bueno, pues yo al primer minuto lo hubiese llamado 1M, ¿verdad? Hubieseis pensado así, pero bueno, no le llamamos así por una cuestión bien sencilla, porque el reloj empieza en 4 y empieza a bajar. Entonces tú mientras veas 3 algo, sabes que estás en el primer minuto. Es una cuestión de que nos sea más fácil a nosotros, no era una cuestión de otro tipo, ¿vale? Aquí pues es entre el 0 segundos y 60 segundos, el minuto 2 es entre 61 y 120, bueno, es que son definiciones tan de perogrullo que evidentemente no puede tener otra cosa, ¿vale? Luego, como queremos estudiar la secuencialidad del combate, pues vienen las secuencias de lucha en pie, primera secuencia de lucha en pie, segunda, tercera, cuarta, y evidentemente, yo qué sé, todas las que haya. Esto, aquí ahora sí que no puedes decir cuántas va a haber. No sé. Puede haber un combate que se prolongue mucho y a lo mejor tener un golden score muy largo y a lo mejor tener 20 secuencias. Y puede un combate acabar en 10 segundos acaba y ¡bumba! Y solo tiene una secuencia de pie. Claro, esto no lo sabes, ¿vale? Por eso tú pones primera, segunda, cuarta y todas las restantes que haya, ¿vale? Bien pensado, ¿verdad? Porque no sabes muy bien cuáles pueden ser. Está abierto, ¿no? Por un lado, podría ser eso, ¿vale? Eso está bien pensado para lo que os he explicado, ¿de acuerdo? Porque no está cerrado, no está definido, no hay... Aunque bueno, está muy bien pensado y me gusta que lo hayas pensado así porque es como os lo he enseñado. Pero si voy y le pongo una vuelta, si le doy una vuelta de tuerca más, uno pensaría, ¿es infinito? No. Es imposible que sea infinito. Infinito. ¿Por qué? Porque el combate tiene una duración y en algún momento se tiene que acabar. Entonces, por mucho que dure el combate, imaginaos que, voy a decir una burrada, ¿eh? Un combate que dure 4 minutos, que llega a durar 15 minutos, que es una barbaridad ya. Y dice, y no hay ningún combate más largo de eso, no lo va a haber. O 16, 17, 20, me da igual. Va a tener un número finito, el que sea, 30, pero las va a tener finitas. Realmente, al final van a ser finitas. ¿Que son 30 secuencias? Son 30, ¿de acuerdo? Pero me gusta que hayas pensado así porque era la lógica de lo que quería que vieseis, ¿vale? Bien. Sí. Cuando no tienes la capacidad de determinar cuántas conductas pueden llegar a producirse, ¿vale? Yo aquí no tengo la capacidad de saber cuántas se pueden llegar a producir, pero sé que son finitas. Y ojo, y sobre todo te voy a ir un poco más allá. Si te estás fijando solo en la secuencialidad de pie, ten en cuenta que luego tenemos una secuencialidad de pausa y una secuencialidad de suelo, ¿vale? Y acuérdate, ¿pueden suceder a la vez el pie, el suelo y la pausa? No. Por lo tanto, es unidimensional y por lo tanto sería sistema de categorías, ¿vale? Vale, a que por ahí de ahora ya sí que lo pillaste, ¿vale? Pero está muy bien pensado lo que has dicho porque sí, porque realmente, normalmente un formato de campo va a pasar eso que dices tú. Es que no sé cuántas realmente podría llegar a ver, ¿vale? Y entonces eso ya te ayuda. Este es un ejemplo difícil, realmente difícil de ver, ¿vale? Porque es difícil, porque lo primero que te viene a la mente es lo que... ¿cómo era tu nombre que no me acuerdo? Marta ha pensado, eso es lo primero que te viene a la mente y está muy bien pensado porque es
realmente lo que deberíais de haber pensado para el conocimiento que tenéis. Pero dándole luego una vuelta ya veríamos que realmente no iba a ser así. ¿Vale? Lo mismo nos pasa con las secuencias de pausa, fijaos, primera secuencia de pausa, segunda, tercera. Bueno, el nombre que le ponemos, pues bueno, las de pie 1, pie 2, pie tal, las de pausa, pa 1, pa 2 y así sucesivamente. Acciones de pausa durante el desplazamiento, porque nos interesa saber qué están haciendo durante el desplazamiento. Daos cuenta que esto es algo muy peculiar de los ciegos. Como tardan mucho en volver al lugar de inicio, yo quiero saber si el tiempo que han estado es mayoritariamente desplazándose o mayoritariamente han estado agarrándose, porque en el momento que llegan al lugar de inicio, los judokas ciegos se agarran y una vez que están agarrados es cuando empieza el combate otra vez de nuevo. Pero claro, este agarre, el reglamento establece cómo es y tardan más o menos, el árbitro les coloca, les pone bien, entonces tardan tiempo a veces. Claro, yo quería saber cuánto tardaban, por eso lo puse como conducta. Y luego puse otro, pues porque a veces en este tiempo de pausa no solo están desplazándose y agarrando, a veces le están atándose el cinturón porque el árbitro les dice ponte bien el judogi y entonces es tiempo de pausa porque no corre el reloj, pero se están atando el judogi. Otras veces le está indicando una sanción y claro, no es algo de las otras. Bueno, otras veces están viendo el vídeo arbitraje porque tienen dudas y hay unos árbitros viendo un vídeo. Entonces, bueno, yo quería saber qué pasaba durante este tiempo de pausa, ¿vale? Porque quería profundizar en ello. Y luego tenemos las de suelo, las secuencias de suelo. Entonces, lo mismo, nombre de las categorías, los códigos y una descripción, ¿vale? Esto más o menos nos da una idea de que por dónde queremos que vaya la tabla, ¿no? De esa del trabajo. Una cosita así, bastante mona. Esta está en formato APA y todo, para que veáis. O sea, algo curiosito, ¿vale? No lo hagáis de igual manera. Y luego, evidentemente, después de esa tabla, luego sí que os podéis explayar, podéis empezar. Primer criterio, categoría, la definís, le ponéis imágenes, ¿de acuerdo? Para entenderla bien. Y ahí, aunque os ocupe varias páginas, no pasa nada, que sería lo suyo, ¿de acuerdo? En un trabajo de esas características. En un artículo, yo os digo, no se puede hacer. Pero bueno. ¿Sí? Me vais siguiendo, ¿verdad? Sí, dime. No lo cerré. Me moví de página. Dime. Vale, sí, no es necesario, vale, podía haber sido uno más cortito, sí. No, eso fue porque se lo puse así. Pero bueno, que puede ser mucho más corto, ¿eh? Mirad, mira, esto es muy fácil. Esto lo vais a ver cuando lo veáis con Iván, lo vais a entender muy bien. El instrumento, me permites que te lo abra, ¿no? Lo voy a abrir un momento solo, ¿eh? No me quiero enrollar mucho. Mirad, esto es cuando lo estáis viendo ahora en pantalla. Este es el lince, ¿vale? Que lo vais a tratar con Iván. Entonces, en esta otra pantalla, aquí vais a ver el vídeo y aquí vais a tener, que ahora no hay nada, el instrumento observacional. Aquí va a estar el instrumento observacional, con los botones, con los botones de los códigos, de las conductas. ¿Qué sucede? Cuando tú tienes pocas, puedes utilizar nombres largos, puedes utilizar códigos largos, porque te caben. Pero cuando tienes un instrumento muy grande, no te cabe todo aquí, entonces utilizas menos códigos. Utilizamos esa estrategia. Yo para ese instrumento, pues, le puse un nombre más largo porque veía que me cabía todo y entonces no había problema. Pero si tienes problemas de espacio, recurres a utilizar códigos un poquitín más breves, ¿vale? Ese que tú viste, seguramente en una situación normal, hubiera sido más breve, sí, hubiera sido más breve, ¿vale? Por eso ya adelanto, cuanto más grande sea la pantalla, mejor, ¿eh? Ya os digo, si trabajáis con un pantallón, fenomenal, porque te caben mucho más códigos, ¿eh? Como tú trabajes con un portátil pequeñito, ¡buh! ¡Qué movida! Para los códigos, porque no te caben. A ver, que tenerlos los vas a tener todos, pero vas a tener el problema de que vas a jugar con el típico, ¿cómo se llama? Scroll. El típico scroll, arriba y abajo para moverse con el instrumento y abajo, derecha e izquierda para moverse con el instrumento. Eso es lo más rollo que puede haber para registrar. Como tengas que andar con los scrolls para registrar, te eternizas. Hacer un registro con estos scrolls es una barbaridad, te eternizas de tiempo. No es nada operativo.
De hecho, nosotros utilizamos estrategias, cuando por desgracia tenemos un instrumento muy grande, utilizamos estrategias para quitar esos scrolls como sea. Hasta reconfiguramos los códigos, todo lo que haga falta, para que no nos aparezcan los scrolls. ¿Vale? Que eso no lo sabes hasta que los vuelcas al instrumento de registro, lógicamente. Tú vas confeccionando el instrumento, le vas poniendo tus códigos, los que te parecen más sensatos, pero cuando lo vuelcas aquí, dices, ¡ay Dios, que no me cabe! ¿Vale? Entonces dices, voy a reconfigurar, que no pasa nada, que reconfiguro. ¿Ah? Sí, sí, no os preocupéis, que no avanzo con esto más. Se puede jugar con el tamaño de la pantalla y demás, que lo vais a ver con Iván, ¿vale? No os preocupéis que todo eso lo vamos a ver también, ¿vale? Bien, entonces tendremos este instrumento, sigo avanzando, os dais cuenta, mirad, esto también os lo va a explicar Iván, que ya lo vimos el otro día, esto es un tipattern, un análisis secuencial, y era para que os dieseis cuenta lo de pie 1, suelo, pausa, los códigos de las conductas, y que en este caso, como estáis viendo, no pueden concurrir, ¿vale? Por eso, a nivel de estas conductas, funcionan como un sistema de categorías. Era, sobre todo, quería poner esta imagen para que os dieseis cuenta visualmente de eso. ¿Sí? ¿Me vais siguiendo? Bueno, yo ya os adelanto, porque no me quiero enrollar mucho más. Ese instrumento que acabáis de ver realmente era una combinación de formato de campo y de sistema de categorías. ¿De acuerdo? Era una combinación. El que os acabo de enseñar antes, ¿vale? Este de aquí, realmente era una combinación de formato de campo y de sistema de categorías. Os dais cuenta que la mayoría de sus criterios funcionaban como un sistema de categorías. Eran las conductas que tenía que haber y punto pelota, no podía haber otras, ¿vale? Pero se puede dar el caso, mirad, se puede dar el caso, y esto es muy interesante, que todos los criterios, todos los criterios, funcionen como un sistema de categorías. Es decir, que son las conductas que tiene que haber y no puede haber otras. Y punto pelota. Pero ojo, es una combinación. ¿Por qué? Porque a la hora de yo registrar hay concurrencia de conductas. Porque me es inevitable. Porque por mi objeto de estudio, conductas de diferentes criterios tienen que suceden a la vez. Y entonces por eso es una combinación, ¿de acuerdo? De formato, se le llamaría eso combinación de formato de campo por la forma de registrar. ¿Vale? ¿Sí? De acuerdo. Mirad, os muestro ya muy rápidamente, que no me quiero enrollar mucho más. Mirad, otra tabla. Aquí tenéis otra tabla. Mirad, esta tabla no la he puesto la primera, a pesar de que es uno de los ejemplos que estaba poniendo en la clase de hoy de las acciones puntuables. ¿Por qué? Porque no tiene alguna de las cosas que yo os he pedido que digáis. Pero fijaos, es que esto es un problema de espacio en las revistas científicas. ¿Vale? En una revista científica yo para poner un instrumento observacional, como mucho una tabla, una página, más no puedo. Y entonces, ¿qué pasó? Que yo aquí he prescindido de una de las cosas básicas. Si os dais cuenta que tengo puesto los criterios y directamente los códigos, he pasado del nombre de la categoría. Porque como luego viene una pequeña descripción, dije, paso del nombre de la categoría, no lo pongo. Me interesa el código porque luego lo van a necesitar. Digo, pero es que si no, no me cabía. Y ya es una tabla que está muy apuradita, porque claro, están todas las técnicas, fijaos el montón de técnicas que hay, diferentes, con sus... En este caso está realmente el nombre de la categoría y la descripción es lo mismo en este caso, porque es que es el nombre de la categoría, y aquí viene el código, ¿vale? Pero, por ejemplo, para los desplazamientos, he optado por poner el desplazamiento y luego la definición. La D es hacia adelante, DD es delante derecha, y así sucesivamente. Cuando a lo mejor podría haber puesto el nombre de la categoría, pero no me cabía, Pero ojo, vosotros, yo quiero que lo hagáis, Vosotros como la anterior, criterio, categorías con su nombre, código y descripción, ¿vale? Eso sí. ¿Qué sucede? Que esta os la mostraba porque hemos hablado tanto de ella, que verdad, que tenemos el tiempo, como vimos antes. Me interesa saber en qué minuto se producía la acción puntuable. Me interesaba saber, fijaos, cómo estaba el marcador, si en el momento de hacerse la acción puntuable, si el judoka que marca iba ganando, empatando o perdiendo. Por definición eso es un sistema de categorías, ¿verdad? No hay más opciones, ¿veis? Las penalizaciones. Quería saber cuántas penalizaciones tenía el sujeto. Aquí falta una categoría, que S es que tenía una penalización, un SIDO, S2 es que tenía 2 SIDO y faltaría una de NS que no tiene ningún SIDO.
lógicamente. Realmente ahí falta una categoría, ¿vale? Y por definición también es un sistema de categorías porque no hay más. Son las que hay, por definición, no hay más, ¿vale? Luego, la situación de lucha, si están luchando de pie o en el suelo. Ahí también se comporta como un sistema de categorías, porque son las que hay y no hay más. O luchas de pie o luchas en el suelo, no hay otra opción, ¿vale? El judoka, el que marca y el que no marca. Ahí también se comporta las categorías como un sistema de categorías. Son las que hay por definición y no hay más, ¿vale? Los agarres, ¿vale? Aunque aquí no están todos los posibles, bueno, tengo mis dudas de cómo definirlo, porque si pones todos los posibles que hay son muchos, son casi hasta 60 y pico agarres diferentes los que puede llegar a haber, ¿eh? Contando con las dos manos de los sujetos, los dos judokas y tal, son muchas las posibilidades que hay, pero bueno, yo qué sé, si ya empiezas a entrar en disquisité desde que si está más arriba de la solapa o está más en el tríceps y ya te metes en esa berenjenal, sí que podría ser casi infinita y entonces podría funcionar como un formato de campo porque podrían aparecer nuevos agarres y tú los vas incluyendo, ¿vale? Si fuese más sencillo de agarre, solapa, manga, espalda, cintura, o sea, muy delimitado y concreto, realmente son finitos, se acaban. Son finitos y tú los tendrías definido todos y por definición, por marco teórico son los que hay y punto. Y a lo mejor dices 40 agarres, son los que hay y no hay más. Y por definición y por marco teórico los tienes, entonces se comportaría como un sistema de categorías. ¿Sí? Vale. Los desplazamientos. Hombre, normalmente los desplazamientos es muy fácil, la rosa de los vientos, ¿no? Son los que hay, delante, derecha, delante de la derecha y quedarse estático, ya está. Son finitos también y por lo tanto funciona como un sistema de categorías. La puntuación también es finito, o consigue Ippon o consigue Wasari, ¿no? No hay más puntuaciones en judo, con lo cual también es finito y por lo tanto funciona como un sistema de categorías. Y las técnicas. Aquí también habría un poco de discrepancia sobre si sería finito o no. ¿Por qué? A ver, por definición, y si tú te vas al marco teórico, si yo me voy al marco teórico, es finito. Clasificación del Kodokan son las técnicas que hay. 100 técnicas de proyección y de suelo. Son las que hay. Cualquier técnica que suceda en judo tiene que ser de la clasificación del Kodokan, con lo cual es finito, funciona como un sistema de categorías. ¿Que es una barbaridad de grande? Sí, porque tiene 100, ¿eh? Es una locura. Es una locura, lógicamente. 100 categorías. Es una locura, ¿vale? Pero claro, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya alguna técnica que dices, joder, pero es que realmente esta técnica no es ni una, ni es esta, ni es esta otra, se parece mucho, pero no es, y es una nueva. Claro, si nos vamos por ahí, estaría abierto, como si fuese un formato de campo, ¿de acuerdo? Estaría abierto, pero bueno, yo ya os digo, yo por definición, marco teórico, clasificación del Kodokan, 100 técnicas, suficiente, ¿eh? Con eso me las apaño y entonces funcionaría como un sistema de categorías, ¿vale? Es decir, que tal como os he dicho, si me baso en el marco teórico, os dais cuenta que aquí todas han sido como un sistema de categorías, han funcionado, pero fijaos, cuando se enseñaba el registro, que aquí lo tenéis, cuando se enseñaba el registro de las conductas, os dais cuenta que podían suceder a la vez. Judoka que marca, que es un criterio, realiza Ouchigari, que es una técnica, que es otro criterio, y consigue un Wasari, que es otro criterio. Es decir, 3 conductas es que concurren, suceden a la vez, y son de criterios diferentes. Y por esto sería una combinación de formato de campo con sistema de categorías. ¿Sí? Se ve por la forma de registrar. No por la concepción del instrumento, sino por la forma de registrar. Porque esto también se puede llegar a dar. ¿Vale? Sí. Y si algunos de los instrumentos, solamente uno, estas son las categorías antes, las técnicas, por poner un ejemplo, que sí que pudieran ser infinitas, sería muy distinto que al menos una de esas variables sí que fuera por... No pasaría nada, porque estaríamos igualmente en el concepto de formato de campo. De combinación de formato de campo. Si una sola, imaginaos, el ejemplo que está poniendo Samuel es que el criterio técnica, nos vamos a la concepción donde funcionase como un formato de campo, no cambiaría para nada, seguiría siendo una combinación de formato de campo con un sistema de categorías. La mayoría de sus criterios han funcionado como un sistema de categorías y una de ellas funcionó como un formato de campo. De hecho, es que ese
ese que me estás poniendo es el típico ejemplo de combinación de formato de campo y de sistema de categorías. El que acabamos de ver ahora, donde todas funcionan como un sistema de categorías, es totalmente atípico, porque es una combinación, pero realmente ningún criterio de ellos funcionó como un formato de campo, porque todos funcionaron como un sistema de categorías. Pero a la hora de registrar, me es imposible que no haya concurrencia. Y como tiene que haber concurrencia y es multidimensional, por definición, tiene que ser o formato de campo o combinación. Y evidentemente, como no es un formato de campo, es una combinación. ¿Sí? ¿Me he explicado? Vale. Bueno, y con esto ahora ya sí que acabo. Y os dejo descansar un poco y nos ponemos. Mirad, os quiero enseñar esto último. Que os he puesto en Dropbox, tenéis otro ejemplo. Esto creo que está solo en Dropbox. Bueno, lo tengo que poner también en Movie, ¿vale? Porque me parece que en Movie no está. Lo pongo en Movie. Sí, no lo tengo puesto en Movie. En Dropbox sí, pero en Movie no. Que es una consulta experto. Es un ejemplo, ¿vale? A ver, ¿por qué? Vosotros tened muy claro lo siguiente. Una vez que tenéis creado vuestro instrumento observacional, ya sea del tipo que sea, sistema de categorías, formato de campo o combinación de formato de campo, no os podéis poner a trabajar o a hacer el análisis de vuestros datos de forma inmediata. No. Hay que hacer un proceso. Vale, que es el siguiente. A ver, ¿qué sería lo ideal? Validar esa herramienta. ¿Vale? Que normalmente no se va a hacer eso. Para crear un sistema de validación hay que aprender otras cosas antes, como es la teoría de la generalización, ¿vale? Donde se utilizan otros software, otras herramientas y hay que hacer como un estudio. Antes de hacer tu estudio tienes como hacer otro estudio previo para validar tu herramienta. Casi nada es lo que estamos hablando. Llevaría mucho tiempo eso, ¿de acuerdo? Bien, en vez de eso, ¿qué se suele hacer? Y esto porque lo digo, porque a ver, si os dais cuenta, hemos dicho que nosotros creamos herramientas no estándar. Pues claro, si fuese una herramienta estándar que ya está validada, estupendo, como un cuestionario, ¿no? Este cuestionario ya está validado, pues yo lo aplico directamente a mi muestra y tiramillas, ya está validado por otros. Pero es que nosotros no utilizamos instrumentos estándar. Nosotros utilizamos instrumentos ad hoc. Y por lo tanto, podemos hacer un proceso de validación, que es hacer un estudio aparte, telita, ya solo eso es un estudio, ¿vale? En sí mismo. O podemos hacer esto otro, que es lo que se suele hacer, que es realizar una consulta a expertos, ¿vale? Que es lo que pone el texto. El texto de la carta que os he dejado es un modelo. Es una consulta a expertos. Ahí tenéis un borrador de una carta donde tú escribes una serie de expertos, con tu instrumento observacional. Les cuentas de qué va tu estudio, el objetivo del estudio, les enseñas el instrumento observacional, normalmente suele ser la tabla. Si veis que con la tabla no es suficiente y necesitáis poner toda la descripción con ejemplos, fotografías y tal, lo ponéis, ¿vale? Y luego, evidentemente, después de todo eso, veis, bueno, aquí viene una pequeña introducción de cómo viene, de cuál es el objetivo de tu estudio, bla, 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 bla. Aquí vendría el instrumento, como estáis viendo, y luego vendría, pues, una escala, un cuestionario que tienen que cubrir los expertos, que consiste, es muy sencillo, el cuestionario es muy breve y muy corto, y funciona a modo de escala de Likert, lo estáis viendo aquí, y con muy pocas preguntas, no hacen falta muchas. El instrumento de observación se adecua al objeto de estudio. Tú antes les has contado cuál es el objeto de estudio, lógicamente. Y entonces han leído el instrumento observacional y dicen su opinión. 1 es que no están de acuerdo, muy de desacuerdo, y 5 es que están pues muy de acuerdo. Y lo valoran, ¿vale? Van valorando. El instrumento de observación presentado cumple el criterio de exhaustividad. Como a lo mejor no saben qué es lo de exhaustividad, porque dependiendo del experto que sea, puede no saberlo, le dices cualquier tipo de movimiento o conducta general del bailarín, bailarina considerado como objeto de estudio puede asignarse a una de las categorías. Bueno, aquí es bailarino o bailarina porque es un instrumento observacional de breakdance, de breaking, ¿de acuerdo? Y se les llama así, B-boys o B-girls, bailarines o bailarinas, ¿vale? Luego nos dice, el instrumento de observación cumple con el criterio de mutua exclusividad. Y les explica lo que es la mutua exclusividad. Y contestan. En lo que se refiere a la definición de las categorías del instrumento de observación, existe claridad en la redacción. Y contesta su opinión, le da su opinión. El instrumento elaborado minimiza la subjetividad del observador y, por tanto, permite unificar la recogida de datos que puedan realizar varias personas. Vale, perfecto. Y va contestando, da su opinión.
¿Mm? Y luego dejáis una pregunta abierta en relación al instrumento de observación presentado y a los demás ítems anteriormente formulados. Considero destacar, por si acaso quieren contestar algo que se vaya de esa escala de Likert o hacer alguna propuesta, ¿vale? Tú esto lo pasas a varios expertos. Mi recomendación es que siempre haya un experto en el deporte, en la disciplina deportiva, y uno en metodología observacional, ¿vale? Eso sería lo ideal. Lo ideal sería que fuese un experto en la disciplina y en metodología observacional. Eso es difícil de encontrar, ¿vale? Eso es difícil de encontrar. Pero bueno, a veces lo hay. A Iván y a mí, como nos vengan con... Si nos vienen consultas sobre judo, pues somos expertos en judo y en metodología observacional, o en deportes colectivos, o en, bueno, muchas disciplinas ya. Vale, podríamos claramente hacer de expertos donde sabemos de metodología observacional y de muchos deportes, ya como expertos, lógicamente. Pero bueno, de esas hay pocas personas. Lo normal es que te encuentres expertos en el deporte y luego expertos en metodología observacional. Pero contarías con la opinión de ambos. ¿Y qué es lo que haces? Luego, con las puntuaciones de estos, tú calculas el grado de acuerdo, ¿vale? El grado de acuerdo de los expertos, ¿vale? Si tu herramienta supera el 80% de grado de acuerdo, la podrías utilizar. Si tu herramienta no supera el 80% de grado de acuerdo, es que hay un problema. Hay un problema en tu herramienta. Los expertos te lo están diciendo, no están de acuerdo en algo. Y evidentemente en esa última ítem abierto del final te van a decir dónde están los problemas. Y evidentemente tú no te puedes coger y decir, bueno, sí, pero tiro con él para adelante. Tendrías que ir a tu instrumento observacional y reconfigurarlo en base a lo que te han dicho los expertos, lógicamente. ¿Vale? Lo reconfiguras, y lo ideal sería, una vez reconfigurado, volver a pasar la consulta a expertos para superar ese 80% del grado de acuerdo. ¿De acuerdo? Y una vez que lo superes, entonces es cuando lo empiezas a utilizar. ¿Se ha entendido? ¿Sí? A ver, este proceso que os estoy diciendo es muy sencillo y puede sustituir la validación. ¿Vale? Hacer un estudio de validación que es mucho más complejo y difícil y lleva muchísimo más tiempo. Esto otro no lleva casi nada de tiempo, lleva muy poco tiempo, ¿vale? Y es sencillo, ¿vale? Pero sin esto no podéis utilizarlo. ¿Sí? Una matización, una cosa que a lo mejor has olvidado o no Sí. decir. Puede ocurrir a veces cuando creáis el instrumento, en el caso que os ponía que hay 100 técnicas de judo, ¿no? Vosotros como expertos o como ya analistas de ese deporte, pues sabéis que pues más o menos en judo hay 25 que se hacen comúnmente y las otras 75 son residuales. Claro, Sí. lo que podéis hacer es poner otras técnicas. Porque el hecho de que, imaginad que en un campeonato de judo te dan 1000 técnicas, por poner algo. Y luego hay 35 que son de esas que no se suelen dar habitualmente. Bueno, pues como esos datos van a ser residuales totalmente, porque no vais a hacer nada con ellos, ahí se puede hacer esa consideración de otras técnicas. Entonces quedaría como un 0,5%, no sé qué, bueno, queda ahí. Pero en lo que es el criterio quedaría cerrado a modo de sistema de categorías, ¿no? Porque tenemos 25 y luego la 26 es otras técnicas que engloba a 75. ¿Entendés? Entonces eso puede quedar cerrado. No estaría mal de todo, No. tampoco, es algo que se suele hacer. Otras, no sé qué, y queda lo que es residual, pero más o menos lo tienes metido dentro del instrumento. Eso sí que es común porque no vamos a poner en el instrumento 100 técnicas. Como Claro, sí. Esa opción es perfectamente válida. De hecho, si veis, la analogía ya la buscamos con los tipos con el tipo de acciones que se hacía en la pausa. ¿Os acordáis? Que había desplazamiento, agarres y otros, porque eran otras que no me interesaba mucho y que se daban, ¿vale? Es la misma cosa. Lo que pasa es que en este caso era mucho más interesante porque reducías el volumen total. Yo, por supuesto que sí. Os pongo un ejemplo que fue cuando yo hice el análisis de la técnica. Nosotros al principio pusimos todos los posibles errores con los pies, por ejemplo. Error adelante, atrás, izquierda, derecha, diagonal, no sé qué. A lo mejor teníamos como el pie izquierdo 10 posibilidades, 11, no me acuerdo ahora. Y al final no valía nada. No valió para absolutamente nada. Yo tuve que luego, de ese instrumento, reconfigurar todo y poner error de pie izquierdo. Así de simple quedó. Porque el problema
diferentes de pie, es muy difícil que a mí se me vayan a dar por los errores en cadena, porque yo parto de uno, pero luego en el pie izquierdo hay 17 posibilidades, que se vuelvan a repetir es prácticamente imposible. Sin embargo, si yo tengo error de pie izquierdo, claro, yo estoy volando a los 17, en uno. Y luego eso sí que daba a una especie de gama pues, agarro mal con la derecha, pongo mal el pie izquierdo, proyecto mal de una manera, ¿no? Por ejemplo. Claro, al principio nosotros nos flipamos mucho con el tema de meter 17 errores de pie izquierdo, 17 de tal, y al final nos dimos cuenta de que eso es inviable porque lo simplificas o luego la información sale súper dispersa y no puedes decir nada. Eso Christopher te lo decía el otro día, ¿te acuerdas? Que es que si yo pongo absolutamente todo lo que sucede tan especificado, luego al final, ¿cómo simplifico esa información para llegar a una conclusión? Es muy difícil. Entonces, hay que saber jugar con lo que interesa, pero no con todo lo que ocurre sin hacer una simplificación de datos. ¿Vale? Bueno, la semana que viene yo os voy a dar un ejemplo, pero imaginad, va a ser como en tenis, ¿no? Un ejemplo en tenis. Entonces, por ejemplo, no hay muchos golpes en el tenis, tampoco, ¿no? Hay golpe con la derecha, con el revés, una dejada, un globo, no sé qué. Pero fijaos hasta dónde llegan las cosas, que yo en un estudio que estuvimos haciendo el año pasado, al final simplificamos para que hubiera algo de coherencia en lo que es el resultado del trabajo. Entonces los golpes del tenis los simplificamos a golpe con la derecha, golpe con el revés y otros golpes. Y en otros golpes estaban la volea, la dejada, el globo, el smash, ¿sabes? ¿Por qué? Porque cuando hicimos el análisis de datos, mayoritariamente había golpes finales con la derecha y con el revés, y los otros a lo mejor representaban el 6% o el 7%. Y claro, si yo pongo por un lado la volea, por el otro lado el smash, por el otro lado la dejada, por el otro lado no sé qué, yo ya no salgo de efectos. Cortado, pues no sé qué, eso ya no entramos en eso. Pero entonces hizo una simplificación a otros golpes. Entonces es un poco el ejemplo con lo de la técnica, pues, en ese caso la técnica de judo. Por eso es importante que hagáis una consulta expertos. Porque a mí me digáis instrumento y os digo, no. Y os voy a dar ese motivo. Os digo, cuando tú llegas a los resultados, la dispersión de datos es brutal y no vas a tener absolutamente nada. O tenéis que hacer dos procedimientos. Uno, la estadística descriptiva así, súper detallada, y luego ir un paso a la condensación de información, en el que luego tú puedas dar los datos de una manera un poco más agrupada, un poco más junta. No sé si me explico lo que os quiero decir, ¿no? Entonces, una consulta experta podría decir eso, que a lo mejor en un primer momento, ahora que vais a elaborar un instrumento, empezáis a poner de cada criterio, a lo mejor ponéis 20 cosas. Pero un experto te dirá, si pones 20 cosas, luego no vas a tener información, no te va a dar lo que tú quieres conseguir, porque no vas a llegar a nada. Y ya cuando quieras juntar eso, el análisis secuencial de las cosas, es imposible. No va a suceder nada, ¿no? Entonces, esa consulta es importante por ese otro motivo, no porque no esté bien hecho el instrumento, sino porque personas con experiencia te dirán, yo creo que no deberías hacer eso, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Vale, mirad. Entonces, consulta expertos. Una vez que superemos el 80%, lo podríamos usar. Sería lo ideal, ¿vale? Y volviendo a lo que estaba diciendo Iván, mirad, esto es una balanza, ¿eh? Porque es difícil tomar la decisión que se está diciendo, porque lo que está diciendo Iván, por un lado, efectivamente es muy interesante, nos va a evitar problemas posteriores, pero tiene un inconveniente, ¿vale? Tiene un inconveniente que seguro que lo sabéis ver, que es el siguiente. Si yo opto por la estrategia de unificar las variables residuales en la variable otros, y lo hago desde el principio, tengo un problema, que de la variable otros, yo no soy capaz luego de sacar ese dato pequeño, no es posible. En cambio, lo que hicimos en la tesis de Iván, que fue, nosotros fuimos a lo mínimo, y teníamos todos los datos, todos los detalles, que luego nos dimos cuenta que era interesante reconfigurar y reagrupar, pero teníamos el dato pequeño. Entonces,
de ahí ya no perdemos ningún dato, que luego nos interesó reconfigurar, sin duda, era lo más práctico y lo más sensato, ¿vale? Entonces, reagrupamos. Es como en el ejemplo de esta tabla, es que no me paré a todos los detalles, pero fijaos, veis aquí abajo que pone categoría agrupada, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta aquí, las técnicas, además de tenerlas como la técnica individual, luego teníamos los típicos grupos, técnicas de brazo, técnicas de cadera, técnicas de sacrificio, técnicas de inmovilización, de estrangulación y de luxación, para evitar esa dispersión de datos, lógicamente. Pero claro, todo viene determinado por el objeto de estudio. En un objeto de estudio donde yo quiero saber la acción puntuable, a mí me interesa saber cuál es la técnica, ¿vale? Y no de repente decir, no, venga, solo hago brazo, pierna, cadera. Sí, pero ¿qué técnica hizo? Entonces, claro, si el objeto de estudio es la acción puntuable, yo haré el estudio minucioso de las 100 técnicas, seguramente. Que luego me interesa hacer una estrategia de reagrupación para que no haya tanta dispersión de datos. Y lo que hago es presentar datos individualizados y datos agrupados. Lo hago, y lo hago en el análisis del estudio, ¿vale? Pero por eso os lo digo. Es muy interesante esta reflexión que ha hecho, pero ojito con las decisiones que tomáis al principio del todo. Por eso es importante la consulta a expertos, porque a lo mejor decidís agrupar al principio, desde el inicio del estudio, y del grupo tú no sacas el dato individual, ¿eh? Del dato individual tú luego puedes agrupar, pero del dato grupal tú no sacas el individual. Por eso es importante consulta a expertos, ¿vale? Que un experto te dirá en un caso, no, agrupa, que te interesa aquí agrupar, lógicamente, y en otro caso te dirá, no, hacer estudio individual y luego, evidentemente, si hay mucha dispersión de datos, se reagrupa categorías, ¿vale? Esto, os digo, es una balanza que hay que saber medir, ¿eh? Hay que tenerlo muy claro. Y normalmente, mira, todo, ¿quién te lo dice? Tu objeto de estudio, tu objetivo. Es el que te lo dice normalmente. Hombre, y unos expertos, evidentemente, siempre son bienvenidos. ¿Queda claro esto? Muy interesante, ¿que sí? ¿Sí? Vale. Pues por mi parte, nada más.